Tema: selección de la información informativa científica en la monografía. Pongamos mucha atención. Recordemos los primeros pasos para redactar una monografía. Es importante para identificar cómo tenemos que seleccionar la información. El paso número 1 es seleccionar el tema. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuáles son los puntos que vas a abordar? ¿Cuál es el tópico a trabajar? Ya que tienes claro el tema, número 2, es importante identificar los elementos que estudiarás. La historia, la ubicación, las características, las causas, las consecuencias, los elementos. Ya que tienes claro, punto número 3, es importante realizar la investigación y seleccionar las fuentes de información que vas a utilizar. Recuerda que tienen que ser confiables y relevantes. No toda la información que encuentras en internet es confiable. Recuerda que tiene que tener nombre de autor o de institución. Ya que tienes reunida la fuente de información, ahora tenemos que leer detenidamente el texto para extraer las ideas principales. ¿Recuerdas qué es una idea principal y cómo localizarla en el texto? Una idea principal es aquel enunciado que contiene la información esencial que se quiere mostrar. Generalmente encontramos una idea principal en cada párrafo. ¿Por qué generalmente? Porque hay algunos párrafos llamados de transición que no la contienen. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es cada una de las divisiones que observas en el escrito y las vas a reconocer porque siempre empieza con mayúscula y termina con punto y aparte o punto y final, de ser el último. ¿Qué contiene un párrafo? Un párrafo contiene un conjunto de oraciones que expresan una idea. De esas ideas, una es la principal y las demás son llamadas secundarias y tienen como función explicarnos y ampliar la información que contiene la idea esencial. Recuerda que en los párrafos encontrarás esta idea. Observa el ejemplo. El mutualismo es una relación entre dos animales de la que ambos obtienen beneficios. La relación entre los tiburones y las rémoras constituyen un ejemplo de mutualismo. Las rémoras se alimentan de los llamados piojos de mar y libra así al tiburón de estos mismos parásitos. Aquí tenemos subrayada la idea principal. ¿De qué nos está hablando el texto? Del mutualismo. ¿Qué nos dice? Los demás enunciados que no están subrayados nos explican más acerca de esa idea. Idea principal e ideas secundarias. Para localizar las ideas principales, hazte la pregunta: ¿de qué nos habla el párrafo? ¿De qué nos habla? ¿De qué es el mutualismo? Entonces la idea principal gira en torno a esta palabra. Y observamos que es una relación entre dos animales. Otro método que te puede funcionar es separar las ideas como lo estoy presentando en el esquema. Recuerda que cada punto y seguido iniciamos una oración. Ya que tienes las 3 oraciones separadas, observa cuál no puedes quitar porque contiene la idea principal. ¿Cuál no podrías quitar? ¿De qué nos está hablando? Efectivamente, la oración número 1 es la principal. Esta es otra manera de localizar la idea principal. Separa en oraciones tu párrafo y ubica cuál no puedes suprimir. Observa el ejemplo. Otro de los métodos que podemos utilizar es identificar la palabra clave. Generalmente es un sustantivo, un verbo o un adjetivo. ¿Cuáles son las palabras claves? Lee y trata de identificarlas.
¿Las localizaste? ¿Cuáles son estas palabras? Mutualismo, obtienen beneficios. Así es. Veamos otro ejemplo. La televisión es sobre todo evasión de la realidad cotidiana que rodea al individuo. Tal ha sido fundamentalmente la clave de su éxito, de su expansión prodigiosa en muy pocos años. Los sociólogos se preguntan si esta evasión es una forma de olvidar la realidad o un sistema de adaptarse indirectamente a ella. Y los estudios realizados, comparando la realidad de un momento determinado y la que presentan la serie de que se nutre el mayor porcentaje de horas de la televisión, confirman las primeras de estas dos posibilidades. ¿Cuál es la idea principal? Si tuvieras que subrayar las palabras claves, ¿cuál sería la palabra principal? La televisión, ¿qué se dice acerca de la televisión? La televisión es sobre todo evasión de la realidad cotidiana que rodea al individuo. Si observas lo demás, son oraciones secundarias que nos dan más información acerca de esta idea principal. Para tenerlo más claro, puedes dividir este párrafo en oraciones. Recuerda que una oración termina con el punto y seguido. ¿Cuál no puedes suprimir? O bien, subraya las palabras claves. Televisión, evasión, individuo. La televisión ¿qué otra palabra? Recuperemos la idea principal del siguiente párrafo. El leopardo amur. El leopardo amur, considerado como uno de los felinos más hermosos de la Tierra, está en peligro de extinción. Una de las medidas que se toman para proteger a las especies en extinción es criar en cautiverio a los cachorros para que luego de un tiempo vuelvan a la naturaleza adiestrados perfectamente para defenderse de cualquier peligro. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las palabras claves? Sabemos que esta lectura, y el título también nos lo menciona, tiene que ver con el leopardo amur. Preguntemos, ¿qué nos quiere decir el autor acerca del leopardo amur? El leopardo amur es el más hermoso felino de la tierra, de pequeños sin adiestrados. Los leopardos crecen en cautiverio, luego regresan a la naturaleza para completar su crecimiento. O el leopardo amur está en peligro de extinción. Para protegerlo, crían en cautiverio a los cachorros. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué nos quiere decir el autor en el escrito? ¿Qué es más hermoso, que crecen en cautiverio o que están en peligro de extinción? ¿Cuál es la opción que eliges? Regresa a la lectura si es necesario. Inciso C. El leopardo amur está en peligro de extinción. Para protegerlo, crían en cautiverio a los cachorros. Recuerda que cuando redactes un texto, separa la información por párrafos. Una idea principal unida a secundarias que nos darán información extra. Hasta la próxima lección. Tema: selección.